La vida y el triste final de Misha Auer. Misha Auer, el supremo exponente de la pantalla estadounidense del estereotipo del ruso loco, tan querido por los corazones yanquis antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Nació como Misha Ounskowski el 17 de noviembre de 1905 en San Petersburgo, Rusia, nieto del violinista Leopold Auer, cuyo apellido tomó cuando se convirtió en actor profesional en los Estados Unidos durante la década de 1920. El padre de Misha, un oficial de la Armada Imperial rusa, murió en la guerra ruso-japonesa cuando aún era un bebé, lo que acabó con la familia financieramente. Después de la revolución bolchevique de noviembre de 1917, la familia Ounskowski se desintegró y Misha se convirtió en un árabe de la calle, viviendo con jóvenes sin hogar y apenas sobreviviendo en una pobreza atroz. Eventualmente se reunió con su madre, quien tenía experiencia en enfermería, y se convirtió en cuidadora en la naciente Unión Soviética. Pero el sueño socialista de Lenin no era para ella, y huyó a Turquía con Misha. En Constantinopla, la madre de Misha contrajo tifus de los pacientes que atendía y murió. El joven tuvo que cavar una tumba con sus propias manos para enterrarla. Empezó entonces a deambular y estaba en Italia cuando Leopold Auer, el padre de su madre, descubrió su paradero. Posteriormente el joven Ounskowski emigró a los Estados Unidos para unirse a Auer, que residía en Nueva York. Leopold animó a su nieto a convertirse en músico, y Misha se matriculó en la Escuela de Cultura Ética de la ciudad de Nueva York para complacer a su abuelo. Se convirtió en un músico consumado, capaz de tocar múltiples instrumentos, incluyendo el violín o el piano. Sin embargo, el joven Misha pronto se enamoró de la actuación y a través de los contactos de su abuelo pudo volverse profesional en la década de 1920. Misha Auer hizo su debut en Broadway el 24 de febrero de 1925, en un papel secundario como invitado anciano, en la producción de Actors Theatre de The Wild Duck de Henrik Ibsen, protagonizada por Helen Chandler como Hedwig. También apareció en la producción de Broadway del Actors Theatre de la obra Morals en 1925, antes de continuar su aprendizaje en pequeños papeles, incluyendo una aparición con el gran Walter Hapden en Cyrano de Bergerac. Mientras actuaba, Misha también actuaba como músico. Como actor, finalmente se puso al día con la compañía teatral itinerante de Eva la Galien, antes de unirse a la compañía de Bertha Kalik, que recorrió las provincias después de que Kalik, un incondicional del teatro yiddish, hiciera su última aparición como la homónima Magda en Broadway en enero y febrero de 1926. Kalik eligió a Auer como Max en la producción itinerante de Magda. El director Frank Tuttle contrató a Auer para un papel en la comedia Something Always Happens de 1928, después de ver al ruso actuar con Bertha Halleck Company en Los Ángeles. Esto condujo a una década de trabajo en la pantalla en muchas películas, en las que el actor alto y de aspecto inusual fue encasillado como un extranjero, a menudo con una inclinación villana, como correspondía a los prejuicios de la época, que fueron atendidos activamente por las películas. Las películas en las que apareció, generalmente en partes pequeñas y sin acreditar, incluyeron Rasputin and the Empress en 1932, con John Barrymore, Lionel Barrymore y Ethel Barrymore. Viva Villa en 1934, con la superestrella Wallace Beery, y The Lives of a Bengal Lancer en 1935, una de las mejores primeras películas de Gary Cooper. Un año después de firmar un contrato a largo plazo con Universal, Auer irrumpió en el ámbito de los actores de personajes destacados, con su papel nominado al premio de la Academia como el falso noble, aprovechador y gigoló, Carlo en la comedia clásica My Man Godfrey de 1936. Ese fue el primer año en que se otorgaron premios Oscar a los actores secundarios, y aunque perdió ante el eventual 3 veces ganador del premio de la Academia al mejor actor de reparto, Walter Brennan, lo convirtió en un actor de carácter popular.
Auer, el ruso loco, se convirtió en un elemento fijo en las comedias de finales de la década de los 30 y principios de la de los 40. Sobre el papel de Carlo dijo: «Ese papel me convirtió en un comediante. No he sido nada más desde entonces. Ha valido la pena. ¿Te sorprende que me sienta halagado cuando la gente dice que estoy loco?» Tuvo una aparición memorable como el maestro de ballet ruso Boris Kolenkov en el clásico ganador del Oscar de Frank Capra, No puedes llevarlo contigo, de 1938, junto a Jean Arthur y Ann Miller. Otras partes memorables en la fase de su carrera de los años dorados de Hollywood llegaron en el musical 100 hombres y una niña de 1937, en apoyo a Diana Durbin y como Boris Callahan, quien desencadenaba una pelea de gatas en la cantina entre Marlene Dietrich y Una Merkel. En el clásico de 1939, The Street Rides Again. Después de aparecer en la comedia musical The Lady Comes Across a principios de 1942, un fracaso que duró 3 funciones, realizó una gira de vodevil antes de actuar en la serie de radio de verano Misha the Magnificent. Durante la década de 1950, después de la decisión de Paramount, cuando Hollywood experimentaba por primera vez una producción desbocada, cuando los productores estadounidenses recurrieron a los estudios de cine europeos más baratos para ahorrar dinero. Así, Auer se fue a Europa. En el continente fue encasillado como un anciano excéntrico, sobre todo con Mr. Arkadin de 1955, de Orson Welles. También apareció con frecuencia en la televisión estadounidense durante la década de 1950. En 1964 apareció como el Barón Popov en la reposición de Merry Widow en el New York Lincoln Center Music Theater. No fue un éxito, pero la reseña del New York Times lo elogió. Así decía: «Misha Auer es, después de todo, uno de los grandes cómicos. Con la cabeza un poco gacha, las papadas aleteando, su maduro acento marsoviano rodando por la casa, sus ojos haciendo estallar. Él domina la actuación». Aquejado de una enfermedad cardiovascular, Auer sufrió un segundo infarto y murió en Roma el 5 de marzo de 1967 a la edad de 61 años. Será recordado durante mucho tiempo como uno de los inimitables actores que protagonizaron las películas clásicas de la Edad de Oro de Hollywood. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Misha Auer. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.